Buenas noches, estamos en Contraste, el programa del Consejo de Bogotá, donde analizamos, pero de manera particular, sacamos un espacio para debatir los principales problemas que aquejan a los ciudadanos en la ciudad, cómo van las políticas públicas, qué podemos esperar de la administración y de manera particular del Consejo de Bogotá. Y hoy tenemos un tema fascinante, un tema muy importante que involucra a todos los ciudadanos de la capital. Vamos a discutir el tema del espacio público, pero para dar un inicio de contexto a este asunto, vamos con una nota de Mónica Valle. El espacio público es uno de los temas que más aflige el momento de la ciudad de Bogotá. Tanto por un lado tenemos a los vendedores ambulantes y también a los ciudadanos que defienden su derecho a caminar y a deambular por los andenes de la ciudad. Sí, es muy complicado, pues avanzan todo el espacio y más en eventos como este que están arreglando el andén por donde debemos pasar, pero tampoco hay opciones para ellos a través de la alcaldía o hay espacios donde ellos puedan vender sus mercancías, pero sí se ve bastante invadido el espacio para poder nosotros transitar. El espacio público, quieran o no quieran, es de beneficio para toda la colectividad o para todos los ciudadanos y ciudadanos. Desafortunadamente, por la desorganización y el desarrollo de la capital de la República, hoy en día se lo han tomado en un alto porcentaje en ciertas localidades los vendedores ambulantes. Uno va a pedir ayuda y es mentira y va a buscar trabajo y a veces nunca hay. Donde están trabajando hoy en día, cuando la administración distrital no tiene esas soluciones, no se pueden atropellar. Así gústele a uno o no le guste, esa es la disposición de la jurisprudencia de los honorables magistrados de la Corte Constitucional. Ya tenemos un contexto, pero para entrar en el debate tengo hoy dos invitadas especiales, dos concejalas destacadas, una del Partido Centro Democrático, la otra concejala del Polo. Son dos personas especiales y voy a presentar en primer lugar a la concejala Cinia Navarro, abogada externadista como yo. Estudió también filosofía, me contó. Sí, estuve estudiando, no terminé, pero estuve estudiando en la Nacional Filosofía. Del Partido Polo Democrático. Desde su inicio hasta este momento militante activa del Polo Democrático Alternativo. Muchas gracias por acompañarnos y tengo a mi paisana, la concejala Ángela Garzón, somos bugueños, filósofa de la Universidad Nacional y militante del Centro Democrático. Buenas noches. Buenas noches, Jairo. Bueno, yo nací en Bogotá, pero de padres bugueños, entonces me siento mitad bogotana y mitad vallecaucana, sobre todo de Buga. Claro que sí, tierra que nos une por diferentes motivos. El tema es muy importante. Yo creo que durante los últimos 10 años muchos de los debates principales que se han dado en el Consejo giraron en torno del espacio público. Yo tengo una pregunta inicial y me gustaría empezar con usted, concejala. ¿Qué vamos a hacer con el espacio público que actualmente es ocupado por vendedores informales? Sí. Definitivamente la solución la ha dado la Corte Constitucional en más de 400 sentencias. El concepto de espacio público debe ser un concepto incluyente. Sí. Cuando se habla de espacio público no se puede pensar solamente en el derecho a caminar, en el derecho a la recreación, sino que hay que ponderar derechos. Está el derecho al trabajo, el derecho a la vida digna y el derecho a la recreación, el derecho a caminar de manera libre por una acera. Ese trabajo de la ponderación de derechos debe estar totalmente en cabeza de la alcaldía. Eso no es en cabeza de los vendedores, no es del ciudadano que quiera caminar por la acera, sino la alcaldía mayor de Bogotá debe, con su equipo jurídico, implementar y dar cumplimiento a los mandatos expresos que ha dado la Corte Constitucional. El problema es más sencillo, solo es que hay que estudiarlo, entenderlo, comprenderlo y tener la voluntad de hacerlo. ¿Solucionaríamos el problema entonces implementando las sentencias de la Corte Constitucional? Totalmente. Concejala, ¿cuál es su opinión? Bueno, mi opinión es que el espacio público es de todos y en este todos también debemos incluir a los vendedores informales. Bogotá tiene, según el registro de vendedores informales, más de 49.000 según los documentos del plan de desarrollo que nos presentó la administración distrital y tiene un 10.8 de desempleo en este momento, pero también es una ciudad que ha estado también afectada por la inseguridad, por problemas de espacio público. Lo que tenemos que buscar es un consenso en el que quepamos todos. Estoy de acuerdo con la concejal Cinia en que debe ser incluyente, pero debe ser el derecho de los ciudadanos a disfrutar de ese espacio público, a tener seguridad también, y el derecho de más de 49.000 personas a tener empleo. Fíjese que hay un tema que usted trae a colación que es muy importante, el tema de seguridad. Para algunas personas,
la presencia de vendedores informales en el espacio público, especialmente en centros de gran aglomeración y convivencia, es un elemento que perturba el ambiente y genera sensaciones, en algunos casos, de inseguridad. Para otras personas consideran que la presencia de los vendedores informales le da vida al espacio. Desde el punto de vista de seguridad, ¿los vendedores informales sí afectan la percepción de inseguridad? No, yo creo que la manera como se ha venido estigmatizando y criminalizando a los compañeros vendedores informales es la muestra de cómo se maltrata a las personas vulnerables. Con la presencia o no la presencia de vendedores informales hay una alta inseguridad en Bogotá. Y eso tiene que ver con que no se han implementado las políticas para hacer una seguridad ciudadana, una seguridad humana, una seguridad que se aborde no solamente desde el bolillo, sino de políticas claras de intervención a la desigualdad, que es lo que genera la inseguridad. Los vendedores informales son un ejemplo de cómo en Colombia uno se tiene que rebuscar la comida. Sí. Ellos tienen que rebuscarse. Si el Estado no es capaz de entregarles soluciones, pues ellos van y se buscan porque entonces ¿de qué viven? Pero no podemos criminalizar a los compañeros vendedores informales simplemente porque son de una clase popular, que es lo que desafortunadamente vemos a diario. La concejala dice que la situación de seguridad no tiene nada que ver con los vendedores informales, pero fíjate que las estadísticas de percepción dicen que es el principal factor. Y es que aquí tenemos un problema, no se puede satanizar a los vendedores informales, a las personas que realmente están haciendo un trabajo, pero desafortunadamente detrás de muchos de estos vendedores informales, no porque ellos quieran, sino que hay muchas personas que aprovechan esta situación para o vender sustancias psicoactivas, armas que también se han encontrado. Yo creo que es importante, por ejemplo, aquí carnetizar este registro de vendedores informales, pero realmente tener un censo y ser juiciosos y ayudarles a ir hacia la formalización, que creo que el tema de fondo es lograr entre trabajo informal o trabajo formal, que pueden ser adecuando unos espacios en el espacio público, hacerlo todo de manera muy formal, para que además detrás no puedan haber estos delincuentes, que no estoy diciendo que son los vendedores informales, sino que hay muchos delincuentes que se escudan en que hay ocupación del espacio público para hacer las fechorías y terminan pagando justos por pecadores. Pero fíjense en algo. Hace unos 4 años la Universidad Externado de Colombia, la universidad donde estudió la doctora Cinia Navarro, publicó un informe sobre quién era el dueño del espacio público. Irónicamente, en el caso bogotano, el espacio público terminó apropiado en muchos sectores por bandas que alquilan el espacio y se lo alquilan a los vendedores informales, que terminan atrapados de un lado por unas personas que les entregan el espacio o la facilidad para utilizar como un mecanismo de trabajo y vender algunos productos hasta $1 millón de pesos aproximadamente, pero por el otro tenemos a un servicio de policía que está pendiente de ellos, a una ciudadanía que reclama. ¿Realmente quién es el espacio público en Bogotá? ¿De esas mafias, de los vendedores informales, de todos nosotros como ciudadanos? Varias cosas. Primero, para controvertir a la concejala Ángela, no hay 46.000 vendedores informales en Bogotá, sino más de 200.000. 200.000. Yo digo 49.000 en el registro. En el registro que puede tener el distrito. Pero ¿Tus cifras de dónde son? De los vendedores informales. Yo trabajo con las organizaciones de vendedores, soy vocera de ellos y hemos hecho un trabajo muy, muy juicioso. ¿Por qué no se han inscrito? Que no se han inscrito porque depende del IPES. El IPES es el que tiene que hacer ese registro, entonces pasan a registrar y si no están a la hora que pasa el IPES ya después no pueden hacer parte de las iniciativas y de las alternativas muy, muy incipientes que ofrece el distrito para el tema de las ventas informales. Pero yo te quiero decir algo. No, el tema de si hay mafias o no en el espacio público es una situación propia de estas sociedades tan sumamente desordenadas en el manejo por parte de las alcaldías y que no hay, digamos, una intervención concreta. Pero eso es un tema mínimo, la realidad no es esa. Es decir, las mafias no son las que manejan los vendedores informales. Una persona desplazada por la violencia que llega a Bogotá no tiene conocimiento de mafias, sale a vender lo que puede. Sí. Una persona que es desempleada y pasa hojas de vida por todo lado, ¿qué hace? Pues lo que puede hacer, va y lo vende en el espacio público. Es criminalizar a la gente. El tema de que si existen mafias, me imagino que sí,
pero esa no es la columna vertebral del problema de las ventas informales. Concejala, ¿existen mafias en Bogotá dedicadas a vender el espacio público, alquilarlo ilícitamente? Yo creo que existe lo que decimos delincuencia que se esconde detrás dentro de eso mafias, pero aquí el punto esencial es llegar a la formalización. Y ahorita estamos teniendo problemas no solamente con desplazados del país, sino con toda esta migración venezolana que está viniendo a Colombia y especialmente a Bogotá con toda la situación de Venezuela. Tenemos hoy venezolanos invadiendo las calles, diciéndolo no de manera peyorativa, sino llegando a las calles porque no tienen absolutamente nada más que hacer, no tienen ni permiso de trabajo ni nada. Eso tenemos que hablar. Tenemos que ir hacia el tema de la formalización y, por ejemplo, cuando hablamos de formalización, muchas de las alternativas que ofrece el distrito le exigen a las personas ser bachilleres. Por ejemplo, uno de los temas que podríamos empezar es por lograr que los vendedores informales logren completar su bachillerato para que puedan acceder después a otros trabajos formales. Muchos tienen esa barrera de acceso. Algunos no saben ni leer ni escribir, aunque la mayoría sí lo saben, pero es un problema grande. Pero sobre todo para ir hacia la formalización en este país, lo mínimo que se exige es tener un título de bachillerato. La mayoría de vendedores informales, sobre todo que tienen la mayoría de edad, que ya están empezando a ser adultos mayores o tienen más de 70 años, pues la mayoría no tiene su bachillerato, entonces no puede acceder a un tema formal. Cuando hablamos con los vendedores informales, y no tengo tanta cercanía como la concejal Cinia, pero sí he hablado con muchos de ellos, muchos quisieran formalizarse, muchos quisieran pagar unos impuestos, un arriendo por su espacio y que los dejaran tranquilos, y es poder organizarse. Yo creo que nos falta aquí organizaciones y un diálogo permanente. Creo que muchas veces son estigmatizados o muchas veces se aprovechan de ellos también políticamente. Yo creo que el tema de fondo es llegar a la formalización de cómo Colombia va a pasar de ser un país que ofrece trabajo informal a uno que lo que realmente ofrece es trabajo formal, que iría en mejorar la calidad de vida de las personas. Concejales, les invito a que escuchemos a una experta, a la doctora Andrea Rodríguez. Lo primero que tengo que decir es que la Constitución política establece de manera clara el deber que tiene el Estado de proteger el espacio público. Ahora bien, la Corte Constitucional ha definido que este deber puede entenderse como un derecho, pero en Colombia los derechos no son absolutos. Ello quiere decir que el Estado, en ejecución de ese deber, no puede afectar otros derechos. ¿Y a qué derechos me refiero? A los derechos que tienen los vendedores ambulantes a tener un trabajo y un mínimo vital. Y es que en la mayoría de los casos los vendedores ambulantes tienen sus ingresos única y exclusivamente de las actividades que despliegan en el espacio público. En esa medida, en mi consideración, no puede prevalecer ni el deber del Estado ni el derecho que tienen los vendedores ambulantes, en la medida en que tienen que armonizarse los dos. ¿Esto por qué? Porque Colombia es un Estado social de derecho, donde prevalece el respeto, la dignidad y la solidaridad. Muchas gracias. Ahí tenemos pues una voz autorizada, la doctora Andrea Rodríguez, que nos plantea, yo creo que temas muy interesantes del debate que ya hemos abordado en cierta medida. Doctora Ángela, ¿cómo proteger el espacio público con base en ese ejercicio de ponderación que ya nos decía la concejala Cinia, pero que nuestra experta también nos trae a colación? Sí, yo creo que hace falta más diálogo entre la administración distrital, en este caso el Estado, estamos hablando del caso de Bogotá, y los vendedores. No puede ser solo con la oferta del IPES. El IPES es una entidad muy importante, pero tendríamos que asignarles aún más recursos y más fuerza para poder atender a toda esta población. Solamente los que ya están registrados son muchísimos, son 49.000 personas y hablamos de 49.000 familias porque cada una de estas personas representa a otras familias. La concejal Cinia hablaba de otras cifras que digamos que no son oficiales, pero uno lo puede ver. No hemos contabilizado los venezolanos que están llegando, que creo que harían que esa cifra casi que se duplicara. Entonces lo que necesitamos es empezar a dialogar y encontrar mecanismos como por ejemplo hacer unos kioscos que sean bien diseñados y que sirvan al urbanismo de la ciudad, pero que también garanticen el derecho al trabajo, asegurar unos mínimos que se puedan hacer, pero creo que puede haber más diálogo porque hay estigmatización, y digo que de un lado y del otro, tanto desde los vendedores hacia la administración, que solo lo ve como alguien que los persigue, tanto como la administración contra los vendedores, que los ve como un problema y a veces como unos criminales. Concejal, ¿usted está de acuerdo con la doctora Ángela? Necesitamos más kioscos. Yo le pregunto también algo.
¿El IPES sirve para algo? Bueno, muy buena pregunta ambas. Primero quería decir que llamemos a la abogada para que sea militante del Polo Democrático Alternativo. Se dio cuenta que básicamente esa es mi postura. O sea, se identifica con totalmente, su discurso. Yo la invito a que haga parte de nuestro partido político, partido oposición de izquierda, bastante contundente. Hablamos con producción país. Y le pasamos Vale, el muy bien, gracias. Y lo otro que quería decirles era lo siguiente, miren. Frente al tema del IPES, definitivamente el IPES es una entidad insuficiente, es una entidad que no tiene recursos, como bien lo dice la concejala Ángela. Es una entidad del distrito que debe manejarse con criterios sociales, con un criterio de ir al territorio, de entender la problemática, debe ser, no ser tan burocrático, sino tiene que ser una entidad de verdad de cara al territorio, que tenga, sea forjadora de convivencia. Y me parece que el IPES tiene que tener un replanteamiento total. Yo creo que hay que pensarnos otro tipo de entidad que maneje el espacio público y el tema de los vendedores informales. El IPES es suficiente y el trabajo que se ha hecho en esta administración es deplorable del IPES. Las alternativas son mínimas, estudios. Váyase del espacio público que yo le doy estudio. Perdóneme, ¿con el estudio la gente come? No, espera un momentico. No, claro el no. estudio es un tema de proyección. Doctora Ángela, por favor, intervenga. El estudio se proyecta. Con el estudio uno proyecta, pero usted va a del estudiar. Día a día no puede o sea, solucionarlo. vaya, estudie y tranquilo que algún día usted consigue recursos. No, la comidita es urgente. Por eso favor, no es de- Quiero eso no es de defender ahorita. un poco el IPES. Sí le hace falta recursos, le hace falta mucho, pero creo que es una de las entidades más lindas que tiene el distrito. ¿Por Que qué? tiene muchos... ¿Por qué? Porque es precisamente la entidad que tiene que trabajar con las personas que trabajan como vendedores informales, que tiene que trabajar con quienes han estado siempre en las plazas de mercado, que es algo que también debemos recuperar en Bogotá. Es un trabajo social absolutamente. El IPES es el instituto para superar la pobreza, para poder transformar eso, y por eso digo que es una de las entidades más bonitas. Lo que pasa es que casi no tiene fuerza, Pero no la quieren los vendedores. no tiene presupuesto, le hace falta ir ¿Por más. qué no la quieren los vendedores? Tiene que ir Excúseme, más a los concejala. territorios, Y pero vuelvo hay con usted. algunos vendedores Vuelvo que con sí usted. la quieren. Si hay Vuelvo con usted. ¿Por qué? A ver, entonces, si es una entidad para los vendedores informales, para apoyar a los vendedores, y los vendedores un rechazo absoluto, los líderes de los vendedores informales, de los líderes, los que mueven el Consejo Distrital de Vendedores Informales, quiero que me traigan a uno que diga que el IPES es una entidad que sirve para su situación concreta y humana. No, realmente una entidad insuficiente, sin criterios técnicos, sin criterios hacia la comunidad, y eso genera que haya una resistencia del movimiento de vendedores informales en donde no hay credibilidad. El IPES llega y ellos lo que hacen es reírse, y más cuando llegan con la policía, porque cuando con la policía no se ríen. ¿Cómo va a llegar el IPES con la policía, por Dios? O sea, eso es lo más contrasentido, eso no tiene lógica. El IPES tiene que llegar es a acompañar, a arropar, a rodear, pero llega con la policía también en temas de operativos, ¿no? Permítame interrumpirla. Aquí El yo IPES quiero- con la policía, me gustaría conocer su criterio. Sí, llega con la policía, también con integración social, Ok. hacen un trabajo interinstitucional donde llega Secretaría de Gobierno, el IPES, el DADEP también, la Defensoría del Espacio Público, y llegan con integración social, y también, aunque el IPES es de desarrollo económico, llegan algunos funcionarios de desarrollo económico. Hay que ver también que este no es un tema que se trate solo, es un tema interinstitucional que hay Sí, que tratar sí. varias entidades, porque además a veces hay temas de menores a los que hay que brindarles protección. Hay muchos temas, pero aquí lo que necesitamos es darle más fuerza al IPES. Yo creo que sí hay algunos vendedores que apoyan, y hay algo bueno que está buscando el IPES en esta administración, y es buscar, por ejemplo, cooperación internacional. Ha logrado atraer recursos de la cooperación internacional, especialmente con Corea. Están tratando de buscar fórmulas que en Corea del Sur han funcionado para tratar estos problemas. No estoy diciendo que es perfecta o que todo esté bien, no, pero sí está haciendo un gran esfuerzo por mejorar las cosas, y este es un tema que va mucho más allá de esta administración. Este es un tema que también se tiene que ver con el tema de desempleo, que han venido creciendo las cifras en el país. Este 10.8 de desempleo en Bogotá no se veía desde hace muchos años. La economía a nivel nacional se ha desacelerado en 2 puntos. Hay un bajonazo muy Entonces, fuerte. estamos Se fue la teniendo izquierda y problemas. aumentó el desempleo. No, eso es así. Eso es así, claro. Porque la izquierda Claro, aportó tema mucho no, empleo. Pero totalmente. Mire, yo les quiero decir algo. Mire, el tema de las ventas informales está tan desbordado en este momento por el manejo a punta de bolillo que ha hecho esta administración. En la izquierda entendimos perfectamente
que el tema no era con bolillo, que si el Estado no puede llegar con alternativas, ¿usted cómo va a llegar con bolillo a una persona que necesita comer? Hay que mediar, hay que tratar de mejorar y la gente por lo menos tenía las condiciones para trabajar en medio de semejante dificultad, pero ahora ni eso. Pues hay el aumento del desempleo y aumento de la desigualdad. ¿La izquierda sí trajo empleo? No creo mucho en eso, no estoy muy de acuerdo con Cinia. Lo que en la situación económica a nivel mundial y a nivel del país está mal y Bogotá es una de esas grandes receptoras. Y no hay que olvidar, aunque lo menciono todo el tiempo, pero el tema Venezuela nos está afectando también en las cifras de desempleo. Es que la gente también se está viendo afectada. Hay muchísimos venezolanos que están llegando tanto a trabajos informales como a trabajos formales y estamos teniendo que atender las necesidades de dos países. Casualmente la mayoría de venezolanos están viniendo a Colombia. No se puede ver ese problema de Venezuela tan desligado de Colombia porque nos está afectando directamente. El tema de economía, el tema de la caída en los precios del petróleo ha afectado a nuestro país y por ende a Bogotá. Pero aquí estamos hablando de los vendedores ambulantes y en algo que sí estoy de acuerdo con Ciña es que debe haber más diálogo, que las soluciones se deben encontrar con ellos. En eso sí creo que el IPES tiene que salir más a la calle, más a hablar con ellos y no creer que podemos inventar las soluciones sin tener en cuenta los vendedores informales. Pero yo creo que hasta los vendedores informales quiere que se ponga orden en la ciudad y a orden me refiero es que podamos caber todos, ser incluyentes para todos, porque mis derechos acá, donde empiezan los derechos tuyos, del otro. Ahí todos tenemos derechos y deberes como ciudadanos, seamos como seamos. Tenemos que dialogar para encontrar cómo esos derechos de todos se pueden conjugar y podemos llegar a encontrar soluciones. Señorita, les tengo una cifra. Según el último informe del Banco Mundial, en América Latina ha crecido 5 puntos porcentuales el desempleo. Pero continuemos con nuestro tema. Vamos con otro experto, el doctor Álvaro Randazzo, arquitecto, urbanista, un hombre que tiene un recorrido muy importante y una credibilidad especial en el caso de Bogotá. Yo diría que uno, para poder resolver este problema de ocupación en el espacio público, tiene que entender que el espacio público es un activo de las ciudades. Tiene un costo, hay un costo para mantenerlo, hay un costo para generarlo, hay un costo para gestionarlo. El espacio público, en tanto es así, pues es un activo productivo y socialmente activo. Lo primero es construir un concepto alrededor de la productividad social y económica del espacio público. Lo segundo, hay que entender que en el espacio público se deben conciliar los derechos, no se deben contradecir, no debe haber contradicción sobre el cubrimiento de los derechos. Hay personas que tienen derecho a trabajar en el espacio público, pero como tal, esas personas que ejercen ahí su labor comercial o su mercado, pues tienen también la obligación con el espacio público, sobre todo, por ejemplo, de pagar por esa ocupación. Esa puede ser una lógica, el aprovechamiento económico del espacio público podría ayudar a mitigar en muchísimo el impacto que sobre el mismo se da por la ocupación ilegal e informal del mismo. Digamos, esa puede ser una lógica de manejo para el distrito, pero sobre todo el distrito tiene que empezar a identificar espacios públicos donde estas actividades se pueden dar de manera adecuada y que garanticen el derecho que tienen los ciudadanos, por ejemplo, a trasladarse de un punto a otro, a estar en familia o a ejercer actividades de recreación o de esparcimiento sin que por eso las actividades de venta ambulante o de venta comercio que se hagan en el espacio público lo interfiera, o por ejemplo espacios que por su mobiliario y su adecuado, digamos, los adjetivos, de poner buenos adjetivos en el espacio público, las actividades comerciales se puedan dar en óptimas condiciones. Me quedo con una frase muy interesante de nuestro arquitecto y nuestro urbanista, doctor Ángela, pagar por el uso del espacio público. ¿Usted está de acuerdo? Estoy de acuerdo y muchos vendedores con los que he hablado están de acuerdo también. No pueden ser precios muy altos. Se puede organizar y la gente, muchos vendedores informales están dispuestos a organizarse, a pagar a cambio de que no los estén persiguiendo, de que ese sea su espacio, que esté regulado, que esté bien. Yo creo que se puede encontrar unas soluciones y por eso además nos hablaba un urbanista, sí, encontrar unos espacios que sean amables para la ciudad. Yo no estoy diciendo qué tipos de kioscos deban ser, ni si son kioscos ni nada, pero creo que desde urbanistas como el arquitecto que nos acaba de hablar nos pueden ayudar a pensar
unos espacios que sean factibles, porque muchas veces se ha buscado reubicar a vendedores informales en unos espacios que tiene el distrito a donde nadie llega. Entonces nadie llega a comprarles. Una de las críticas principales. Y esa no es una solución. No Esconderlos no es una solución, porque tenemos que crear opciones reales, pero desde los urbanismos sí se puede pensar unas soluciones, unos espacios agradables. No sé cómo sea el mobiliario, no soy urbanista, pero los urbanistas sí nos pueden ayudar a pensar algo que conjugue y que sea lindo para la ciudad, donde la gente pueda desarrollar su derecho al trabajo, nadie se vea como atacado con que sean diferentes kioscos, que esté tal cosa y todo, y se puede hacer algo muy bonito en que se conjuguen los derechos de todos. Concejal Cinia, ¿pagamos por el uso del espacio público? Más que pagar, yo hablaría del siguiente concepto: aprovechamiento del espacio público. Mire, les voy a decir algo. El aprovechamiento del espacio público. Sin pagarlo. No, sí, el aprovechamiento implica rubros, implica concesiones, implica una cantidad de temas. Yo les quiero decir algo que me tiene muy preocupada. En una comisión en la que estamos las dos con la concejala Ángela, ella votó a favor y yo voté en contra. Se aprobó... Pero ya han estado muy identificadas. Nosotros no la llevamos muy bien, pero pues tenemos nuestras claras diferencias. Pero hay un tema muy complejo, y es el siguiente. Se aprobó por la Comisión de Hacienda el uso del parqueo en vía. Porque se dice que va a pagar la tarifa y que los privados deben tener acceso a ese aprovechamiento del espacio público, y para que haya parqueo en vía. Nunca entregaron los estudios técnicos para que se votara, pero bueno, eso será tema, espero que nos invites a otro tema para eso. Entonces, se paga para ese aprovechamiento del espacio público para que los grandes monopolios que manejan el parqueo sean los que asuman esas bahías. Mi pregunta es, ¿y por qué no hacemos lo mismo con los vendedores informales? Me parece ¿Por interesante. qué no hacemos un aprovechamiento del espacio público para que los vendedores informales manejen el parqueo? Mire, Pero, concejala, ¿me permite hacerle una pequeña interrupción? Pero, por supuesto. En contraste, también tenemos espacio para los ciudadanos y hay preguntas. Perfecto. La primera pregunta es para la concejala Cinia. Perfecto. Mi nombre es Óscar Mejía. Quisiera preguntarle a la concejala Cinia Navarro si yo, como ciclista, aporto a la movilidad de la ciudad, puedo tener alguna garantía para no encontrar en todo su trayecto obstáculos que me impidan el libre movimiento. Concejala, 30 segundos. Todas las garantías se las debe dar el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa. Él, mediante una acción de cumplimiento, usted puede exigirle que él tiene que permitirle a usted su derecho a la movilidad sin violentar los derechos de los vendedores informales. Enrique Peñalosa tiene la solución al problema del señor. Muy respetuosa del tiempo. También hay una pregunta para la concejala Ángela. Mi nombre es Mercedes Otálora y mi pregunta es para la concejala Ángela Garzón. ¿Qué alternativa hay para los vendedores ambulantes y nuestro derecho al trabajo? Bueno, un saludo primero a Mercedes, que gracias por esa pregunta, y es precisamente lo que estábamos hablando, que pueda haber un aprovechamiento. Yo no estoy diciendo que saquen a Mercedes o a personas como ellas de la calle, sino que nos organicemos, que logremos ir a hacer la formalización, que hagamos un aprovechamiento del espacio público, pero de una manera concertada, no una manera que se le imponga a los demás ciudadanos cómo debe ser ese aprovechamiento del espacio público, sino que hagamos un diálogo. Pero mujeres como Mercedes, que además se veía que seguramente es una mujer mayor, yo además soy muy sensible porque mi abuela, la mamá de mi papá, era una vendedora de gallinas en la plaza de mercado en Cali. Yo entiendo lo que es que una mujer mayor tenga que salir a buscar su trabajo, como le toca de duro. Entonces, claro que me preocupa lo que le pasa a Mercedes o a muchos vendedores informales, pero debemos encontrar un punto en común en que nos unamos todos. Sé que personas como Mercedes estarían dispuestos a pagar un arriendo por su espacio público. Por estar más tranquilas, señoritas, tengo que interrumpirlas para contarles cuál fue el resultado de la pregunta del programa anterior. La pregunta era muy sencilla. ¿Cuál cree usted que debe ser la solución al relleno sanitario, doña Juana? Vaya pregunta sencilla. La respuesta o los resultados finales son los siguientes. Reubicarlo, 11%. Ampliarlo, 5%. Usar nuevas tecnologías, 79%.
2 rellenos, 5%. Y la pregunta para todos los televidentes y para las personas que nos siguen en las redes sociales es la siguiente: ¿está de acuerdo usted, sí o no, en que una medida para solucionar y fortalecer la situación de los vendedores informales consiste en pagar por el uso del espacio público? Puede votar todos en @Consejo Bogotá. Muchas gracias por acompañarnos en este debate. Espero que hayan disfrutado no solamente la oportunidad de contarle a los ciudadanos cómo ven cada una de ustedes los temas de Bogotá, especialmente el espacio público, sino Contraste espera tenerlas nuevamente en este debate. Muchas gracias, Jairo. Y quiero decir que estoy de acuerdo también en que nuevas tecnologías es la solución al relleno, doña Juana. Buen punto, Yo te concejala. agradezco mucho la invitación, agradezco a Ángela su cordialidad y quiero decirles que el tema de los vendedores informales requiere unas mesas de concertación y que como concejala del Polo Democrático Alternativo pongo toda la disposición para que reactivemos esas mesas de concertación y podamos llegar a una solución a este problema tan grave que tiene Bogotá. Ahí yo me quiero unir a la propuesta de Cinia también, porque además el diálogo popular es algo que caracteriza al Centro Democrático y es algo en lo que creo además, dialogando se llega a concertar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Feliz noche. Gracias.